12:35 y Efesios 4 del 22 al 24. A veces Dios lo tienen, amén, dicen los hermanos, pero yo oigo cuando se están fojeando las hojas, pero voy a esperar a que todo esté bien para que todos leamos la palabra. Es que a veces como que ya estamos mecanizados, ¿verdad? Cuando lo tengan me dicen amén, dice el que ya lo encontró. Pero yo quiero que todos estemos bien. Bueno, leemos la palabra del Señor, hermanos. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre celestial, gracias te damos por el privilegio, la oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, crea en nosotros el hábito, Señor, el buen hábito de poder deleitarnos en tu palabra, tomar una porción de tiempo y deleitarnos, Señor, leyendo tu hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, crea en nosotros ese buen hábito. Padre, ahora pido que tú bendigas a cada uno de los oyentes, hermanos y amigos que están en esta tarde. En el nombre de Jesús pido también tu auxilio, tu ayuda, para que yo pueda exponer tu palabra, Señor, con claridad. Por Cristo nuestro Señor te doy gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. ¿Cómo nos perjudica a nosotros, hermanos, el hablar con un lenguaje vulgar? ¿Hasta qué punto nos perjudica hablar con un lenguaje vulgar? Hermanos, esto pareciera ser de que no necesitáramos hablar de esto, porque como cristianos nosotros sabemos de que como cristianos, no, ¿para qué vamos a hablar de eso que tanto perjudican las palabras? O cuando conversamos, ¿qué tanto nos perjudican? Si eso lo sabemos ya, como cristianos sabemos de que debemos portarnos bien, debemos de tener principios de buena conducta, y por ende nosotros como cristianos nos vamos a destacar en hablar correctamente, ¿verdad? No estoy hablando de léxico, no estoy hablando de palabras rebuscadas, sino estoy hablando de ese principio que nos lleva a hablar correctamente, apropiadamente, sin ofender al que nos oye, al que nos escucha. Es muy importante esto, hermano, porque el pasaje que hemos leído nos habla de esto. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Nosotros aquí nos podemos situar en ese hombre bueno. No vamos a entrar en detalles porque bueno no es nadie y todo eso. Estoy hablando del cristiano en ese sentido. Ya quizás nos pudiéramos situar en esta área. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. Nosotros como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, hermanos, tenemos ese buen tesoro. Nos alimentamos de la bendita palabra de Dios, y por ende se espera que dentro de nosotros haya un tesoro maravilloso, que saquemos, hermanos, esas buenas cosas que hay en nosotros. Que cuando nos escuchan las personas, que sea agradable a las personas el que nos escuchen. Estoy hablando de ese momento agradable, no que tanto hablamos, ¿verdad? Sino porque hay personas que quizás aturdimos mucho de lo mucho que hablamos. No estoy hablando de tanto hablar, sino de la manera como expresamos nuestras palabras, de la manera como interactuamos, cómo nos dirigimos a los demás. Es importante, porque hoy, hermanos, vivimos en una sociedad, hermano, secularizada, que pierde o ha perdido los principios y los valores espirituales y morales, que hoy no se repara en que si nuestra forma de hablar va
a dañar o va a ofender a los oyentes, a las personas que nos oyen. Hoy no se repara en eso. Lo mismo podemos decirlo delante de los pequeños, aquellos que están esperando ver en nosotros buenos ejemplos. La sociedad esta como que no repara en eso, y lo mismo le da, pero no así, no debe ser así con aquellos que han emprendido el caminar cristiano, aquellos que profesan, hermanos, una fe en el Señor Jesucristo. La sociedad puede ser de esa manera, pero la iglesia, los hijos de Dios, no deben adoptar lo que para la sociedad es común. Nosotros debemos adoptar las normas que Dios ha establecido en su palabra. Y el Señor ha hablado ampliamente respecto a las conversaciones, respecto a la forma de hablar de los cristianos o del ser humano. Habla ampliamente sobre eso. Ahora, hermanos, las palabras vulgares afectan nuestra imagen personal. Una de las cosas, hermanos, que debemos nosotros entender, que esas palabras vulgares afectan, hermanos, afectan como usted no tiene una idea de la imagen personal nuestra. Porque cuando nosotros hablamos con alguien, por las palabras nos están detectando también, y eso llega a deteriorar la imagen personal. Hay personas, hermano, al escucharlo hasta se sienten ofendidas. Y a veces hay personas, como les dije, en esta sociedad, hay personas que cuando dicen esas palabras, para ellos es como vestirse de héroe, que lo oyen como esas personas que, hermano, al escucharlas, oh, miren, este ha de ser de tal país o de tal región, porque miren, bien macho como habla, ¿verdad? Pero eso, hermanos, eso destruye. Nosotros no importa de qué lugar seamos, hermanos, pero en la palabra de Dios vamos a encontrar la forma apropiada de cómo dirigirnos ante los demás, de cómo crear una buena imagen ante los demás. Mire, nuestros hijos necesitan una buena imagen. Ellos en el futuro van a ir encontrando, hermanos, posibilidades, campos, ya sea en el trabajo, en el colegio, donde sea, y ellos necesitan mantener estos buenos principios. Y el hablar bien, conversar bien, es muy importante. Hermanos, las palabras vulgares afectan en gran manera nuestra imagen personal. Esas palabras vulgares revelan lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando hablamos de esa manera, palabras soeces o palabras vulgares, hermanos, están revelando lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que somos. No podemos decirle a las personas quiénes somos. Por nuestro hablar se está identificando nuestra personalidad. Estamos dando a conocer nuestra imagen personal de la manera que nosotros nos dirigimos ante los demás. Si anidamos maldad, nosotros, hermanos, hablaremos maldad. Las palabras vulgares constituyen, hermanos, en nosotros hábitos. Esas palabras vulgares llegan a constituir hábitos y una forma de hablar que a veces las personas no hayan de qué hablar. Cuando se encuentran a hablar con alguien, no encuentran, con sus amistades hablan de lo que sea porque tienen un repertorio grande, pero cuando van a una situación seria con alguien, hermano, como que las palabras se les esconden. ¿Por qué? Porque se ha creado un hábito, y ese hábito, hermanos, es necesario romperlo. Y solo cuando nosotros, hermanos, aprendemos de Dios, aprendemos de su palabra, encontramos diversidad de formas como, hermanos, cómo hablar, cómo dirigirnos, ¿verdad?, ante los demás. En las conversaciones, hermanos, es importante. El peligro más grave que hay en esto es que a veces el que habla de la forma más vulgar allá en la sociedad o en la escuela es el más aplaudido, y a veces cristianos son arrastrados para quedar bien ante la sociedad y estar a tono, también tienden a ser arrastrados a esa forma. Deben de tener cuidado. Es mejor
que usted no aparezca en ese heroísmo, entre comillas, sino que aparezca como una persona siempre de bien, siempre que cuida de sus palabras. Es importante, nuestros hijos necesitan saber eso, porque de un momento a otro su hijo va a empezar y quizás va a traer algunas sus formas de conversar, de hablar de esa manera. Entonces ahí debemos de estar alerta. Mire, hijo, hay otra manera de decir esto. A veces allá en nuestro país, pues nuestros países, en las escuelas, hermanos, nos enseñaban, nosotros, por lo menos cuando yo estudié, hermano, nos revisaban las uñas, nos revisaban la cabeza, nos revisaban bien, hermano. Y también si hablábamos mal, estoy hablando de mi tiempo, lógicamente, ¿verdad? No ha sido mucho, pero algo ha pasado. Pero hermanos, pero como que con el transcurrir de este tiempo, como que se han ido perdiendo los valores. Nos enseñaban a nosotros, hermanos, a pedir las cosas por favor. Cuando dos personas estaban platicando, iba a caminar con permiso. O si recibía algo de alguien, gracias, ¿verdad? Hoy las cosas cambian ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y hablamos en lo práctico, lo que queremos. Y mira, ahí te puse lo que me pediste. Si ya, ok, está bien, pues ahí yo lo veo, yo ahí lo recojo. Pero no le salió, gracias por el favor. Bueno, todos esos son otros principios, pero estamos hablando de esas palabras vulgares. Las palabras vulgares evidencian, hermano, que aunque nosotros somos cristianos, las palabras vulgares evidencian que no ha habido cambio en nosotros. O sea, dan a conocer que no ha habido cambio. Cuando hay palabras vulgares en un cristiano, se ve que no ha habido cambio. Alguien me dice, ¿solo porque habla esas malas palabras no es cristiano, hermano? No es cristiano, porque Cristo no enseña esa cosa. No, pero hermano, yo vengo a la iglesia. No importa que venga a la iglesia, debe de hablar bien. Que nos dé vergüenza, nos dé pena cuando nosotros vayamos a expresar y querernos unir a aquellos que hablan de esa manera. Debe haber un grado de vergüenza o de incomodidad en nosotros cuando expresamos, pero el que ya no tiene vergüenza sobre eso, entonces se evidencia que no ha habido cambio. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 7, 16 y 17 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, hermanos, es importante saber que el hablar nuestro también nos va a identificar, vamos a dar a conocer, hermanos, si nosotros hemos obtenido cambio. No he dicho de haber levantado la mano y yo acepto a Cristo. Eso, yo sé que muchos lo hemos hecho y lo han hecho otros, pero cuando hablo de cambio, estoy hablando de esa transformación. Amén. Porque si yo decía aquellas malas expresiones, esas palabras vulgares o y todavía en mi hablar diario continúo haciéndolo, entonces no hay cambio. El cambio es dejar de hacer aquello. Entonces, en nuestras conversaciones han habido, mire hermano, hay personas, voy a ir con esto, en ciertas regiones, sí, hay palabras que para las personas no es ofensivo, pero hermanos, eso debemos de entenderlo. Yo tuve problemas, hermano, con el residuo del café. Y digo residuo para no decir como le digo en mi país. Sí, hoy tengo que decir residuo. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, es tremenda en otra región. Hermanos, y así por el estilo. Pero ya sabiéndolo, yo dentro allí de mi familia, yo lo puedo decir, y hoy casi no lo digo porque hoy el café lo hacemos en cafetera o agua caliente y ahí está el café soluble, ya no hay eso. Pero si yo voy allá y me hacen café de olla, donde le ponen el café y va con grano allí y queda todo el residuo,
O como le decimos, el pozol también. Y yo, pero estando con mi familia, estando con mis amigos allá, y en mi idiosincrasia, en la forma como entendemos eso, yo le digo la palabra como lo entendemos allá, ¿verdad? Pero cuando yo sé de que estoy con personas que hermano lo entienden de otra manera, mejor ya no lo voy a decir. Amén. Entonces, pero ese es el problema que tenemos acá. Pero hay palabras, hermanos, palabras que nosotros debemos saber que no tenemos que decirlas. E incluso en el ámbito cristiano algunas veces yo he oído a hermanos cristianos, a ver si son hermanos o primos, no sé, pero los he oído, hermanos, que se expresan, no, y a veces le siente vergüenza a uno y quisiera decir, no, hermano, ya no use esa palabra. Para decir ciertas cosas, emplean otra palabra. No, hermanito, eso ya no tiene que decirlo usted. Eso está dentro de la categoría vulgar. Ya no podemos decirlo. ¿Por qué? Eso, hermano, eso nos identifica a nosotros como personas en las cuales no hemos obtenido cambio. Nosotros debemos de saber que hay una manera de hablar en los cristianos. Por muy amigables que seamos, hermanos, siempre debemos de dirigirnos a los demás con eso que nos va a caracterizar, ¿verdad? Como es el hablar bien, porque somos hijos de Dios. No con palabras vulgares. Pedro, hermano, aunque negó al Señor, pero a él lo detectaron que era un seguidor de Jesús. ¿Eres uno de ellos? Pedro decía, no. ¿Eres uno de ellos? No. Digo la tercera vez, no. Hasta que le dijeron, tu manera de hablar nos dice que tú has andado con él. Tu manera de hablar, cómo hablas, nos dice que has andado con él. Pedro lo negó, si está bien lo negó, pero tenía un hábito, algo impregnado en él, que hablaba como Cristo. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que aunque sea en eso identificaron a Pedro. Es que los hijos de Dios, hermanos, se identificaban y se conocían por tener buenos hábitos. En su parte humana sí falló, Pedro falló, pero en eso impregnado, la forma de hablar la había adquirido como el Señor. Así que, hermanos, las palabras vulgares, hermanos, alimentan la maldad en nuestro corazón. ¿Para qué seguir alimentando eso? Debemos, hermanos, en las escuelas, hermanos, quien no se pone a tono a hablar de esa forma, imagínense. Hasta música hay en el ámbito inglés y en español también. Una música que está llena de vulgaridades, de malas palabras. Que cómo viene esta generación, la generación que está oyendo, bailando y cantando este tipo de música y ponen los carros a todo volumen que ni se oye el sonido, hasta el corazón le salta a uno que va en otro carro. Pero lo que van diciendo muchas de esas músicas, hermanos, es unas palabras vulgares, hizo eso. Y la sociedad se está llenando de ese lenguaje y parece que eso se ha hecho normal. Los cristianos, cuidado, porque a veces los cristianos se van poniendo al oír eso y no le hacen así, quiere decir que les ha entrado y les ha fascinado. La manera como lo expresan, eso no se le puede hacer, no, mejor reprende por dentro, te reprende en el nombre de Jesús. Le estamos enseñando mal a nuestras generaciones. Usted no me deja mentir, así está nuestra sociedad. Eso es lo que está aprendiendo nuestra sociedad. La niñez, así se va criando. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que responder y decirle, hijo, el hecho de que salgan cantantes famosos y se oiga eso, no quiere decir que está correcto y es lo normal. Es muy importante, hermanos, que enseñemos buenas cosas a nuestros hijos. Las vulgaridades, hermanos, hay que evitarlas. Las palabras vulgares afectan nuestras relaciones interpersonales. Nos afectan. Cuando interactuamos con los demás, palabras vulgares, hermanos, nos afectan.
en nuestra relación con los demás. Por ejemplo, a veces hay cierto grupo que fascina con eso, pero hay otras personas, hermanos, que no les va a ser del agrado. Nosotros por eso siempre debemos dirigirnos correctamente y con todo el respeto a las personas y llamarlas por su nombre. Otra mal cosa que podemos tener los cristianos es llamar por apodos a los hermanos. Ahí viene fulano. No, es peligroso, hermano. Podemos dañar, uno no sabe las situaciones internas de esas personas, y decir apodos es incorrecto también. Pudieran entrar dentro de calificar eso dentro de lo vulgar. Un apodo, hermanos, es describir la fisionomía de alguien. Está bien, cada uno de nosotros somos hechos, Dios nos ha creado de forma diferente. Si empezamos a hablar de las formas que como Dios nos ha creado, pues no terminamos hoy, ¿verdad? Pero Dios a uno nos ha hecho colochitos, como dije, otros chinitos, pelo liso, a otros nos ha hecho narizoncitos, otros chatitos, con las orejitas para acá. Pero tiene el por qué salimos así. Y eso indica que somos únicos. Dígale, soy único. Nadie es igual a usted, aunque se parezca lo mucho, pero usted es único acá. Y démosle gracias a Dios porque entre millones que venían, usted es el que vino acá. Está con propósito aquí y usted es especial y grato para Dios. Amén. Así que, hermano, usted no se siente yo porque estoy aquí y que a mí nadie me quiere. No, no. Aquí, hermano, usted es especial para Dios. Imagínese, venía una gran batalla de millones y usted es el que salió. Era una lucha terrible. Y usted es el que vino aquí. ¿Por qué salí yo y no vino otro? Ese por qué, hermano, es para agradecerle a Dios y para ser persona de bien, para, hermano, aprovechar el tiempo mientras estamos aquí en esta tierra, ser gente de bien, ser persona, hermanos, no venenosa, sino persona, hermano, que va a aportar bien para los demás, bendición para los demás. Cuando nosotros podemos un apodo, hermano, a mí me pusieron un apodo, nunca se me quitó, hermano, hasta que vine el Señor transforma. Aunque cuando voy allá algunos me lo dicen y se siente intranquilo. Yo no les digo, yo les digo que, pues sí, siempre me lo dicen, y cuando lo dicen y yo solo les miro así. Y ya, y como me río y ya ve, solo la mirada y no, este respeto. Y es que el asunto es que como nadie allá lo conoce por el nombre, y ese es el conflicto para ellos. Y raro, allá me dijo un muchacho, ¿cómo se llama él? Porque yo oía que le decían el apodo. Y yo averigüé el nombre porque no sentía yo decirle el apodo, sino que averigüé y ya me dijeron, se llama José. José, y no me hacía caso, hermano. Y le dijo aquel, y le dice el apodo. Dijo, rápido, entonces. Qué cosa tremenda, hermano. El apodo es terrible, pero dentro de la iglesia es dañino llamar a las personas por un apodo. Hay que llamarlas correctamente por su nombre. Si no lo sabe, averígüelo. Averígüele o averígüele el apellido. Cualquier cosa, pero hay que tratar a las personas por su nombre, no por apodos, ni en broma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos muy seguros a veces y le podemos llamar por un sobrenombre a alguien. No sabemos, hermano, la condición, la circunstancia, cómo anda esta persona de ánimo para recibir algo así, y le puede caer, hermanos, fatal. Y eso puede provocar una reacción negativa y trágica en la vida de estas personas. Pero cuando oye el nombre, no hay cosa más dulce, dice Dale Carnegie, dice, no hay cosa más dulce en la vida que escuchar su nombre. ¿No es cierto? Cuando usted oye de que un científico famoso, un hombre de fama, un hombre que ha ganado el premio Nobel de la Paz y tiene el mismo nombre que usted, a ver por qué, aunque usted no tiene nada que ver con eso, pero con solo oír ese nombre uno ya se siente algo alegre, ¿verdad? Hoy se llama como yo me llamo. Hermanos,
el escuchar el nombre es correcto. Y metí esto de los apodos porque hay en las iglesias, hermanos, porque a los hermanos solo les descalifican como con apodos. Y lo peor que a veces hay grupitos. Mira, ahí viene y empiezan a hablar. Mirale el modo de caminar, camina y empiezan a describir y mirale allí. Y entonces ya la persona oye después, ¿verdad? Va a oír. Yo tenía un jefe, había un muchacho ahí que le ponía apodos a todo mundo. Y el jefe se dio cuenta. Y el jefe le dije, oye Raúl, ven acá. Le dice, sí, chief, le decía así, como diciéndole jefe. Sí, mírale, yo he observado que tú le has puesto apodos a todos. No me habrás puesto apodo a mí, le dije. Y sí, a él le decía cafecito. Estaba bien, ¿verdad? Porque el Señor tomaba mucho café, pero y ya nos decía a nosotros. Pero gracias a Dios que no era un sobrenombre feo, por el cafecito, pues a quien no le gusta. Hermanos, y el jefe ya sabía, entonces, no, Raúl, dime cómo me has puesto, porque yo lo voy a averiguar. Y es peligroso también. Hermanos, nosotros siempre debemos de referirnos con palabras, hermanos, que agraden a los demás. Las palabras vulgares ofenden a quienes nos rodean. Ofenden. Es ofensivo empezar a oír a una persona que está expresando de una manera vulgar. Yo, como les digo, esa música que se oye y que se ha transmitido hasta el ámbito cristiano, porque yo solo oía y eso así, lo oía afuera, pero hoy en la iglesia y lo terrible, hermanos, terrible es que haya mucho, se va habituando a la persona y mucha vulgaridad. En el ámbito inglés, hermano, hay mucha vulgaridad. A veces se hablan de una manera ya vulgar. Hay que hablar correctamente. Hay que hablar de una forma, hermanos, nos podemos entender. Las palabras vulgares alimentan una actitud agresiva. Por eso hasta en la música se proyecta la agresividad y las vulgaridades. Hay que tener cuidado también en la música, ¿verdad? Dentro de todo eso hay personas que piensan, están bien pensadas las letras, y por muy bueno que lo pongan, hermanos, siempre hay que ver, hay que observar esa situación también, ¿verdad? Las palabras vulgares levantan barreras, hermanos, en nuestras relaciones, ponen barreras. Ya después la gente no quiere comunicarse con alguien que se expresa de una manera vulgar, ¿verdad? A veces, hermanos, decimos, ¿para qué traer una palabra de estas? Si nosotros como cristianos ya sabemos que tenemos que hacerlo, ya lo sabemos, hermanos, pero se oye mucho de eso y yo quiero y me siento responsable en decirles, hermanos, que está incorrecto cuando nos expresamos de manera vulgar, que a nuestro parecer parece que todo va bien y normal porque así se habla. Bueno, así habla la sociedad, pero los hijos de Dios tienen que hablar de forma diferente. No tienen que, para comunicarse con los demás, no son necesarias las palabras vulgares. Es importante, incluso con nuestras palabras correctas, estamos dando a conocer el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es glorificado. Pero cuando hablamos con palabras vulgares, el nombre de Cristo, hermano, es vituperado. Pero cuando hablamos correcto, no dude que la gente va a hablar bien de Dios. Esto es lo que aprenden los cristianos, hermano. Ahora la Biblia identifica como una persona, hermanos, perfecta. En cierta forma se le llama perfecta, pero no hay perfecto, sabemos. Pero la Biblia, hermanos, puede identificar y puede describir a una persona, la puede calificar como perfecta en la manera en que se expresa. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, hermanos, la Biblia nos identifica claramente, hermanos, como personas perfectas cuando hablamos bien. Quizás la palabra perfecta ahí
hablaba de una persona correcta, que ha entendido bien la posición de cristiano. Hablar sin medir las consecuencias, hermanos, nos acarrea problemas a nosotros. Debemos como cristianos medir bien las consecuencias. Nosotros, gracias a Dios, que tenemos una gran ventaja, hermano. Como cristianos ya sabemos, hermanos, la manera como debemos de dirigirnos hacia los demás. Sabemos lo que hemos aprendido de Dios, lo que hemos aprendido de Cristo. Es importante esto, hermano. Ahora, hermanos, Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las palabras vulgares, hermanos, afectan también nuestra vida espiritual. Quieras o no, hermano, a veces la persona puede decir: esta es mi costumbre de hablar así, pero afecta la vida espiritual. Hermanos, esa forma de hablar, hermanos, lo que está poniendo es un tropiezo a las oraciones. Santiago 3:10-12 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hablar correctamente. Nuestras palabras no deben ser, hermanos, palabras soeces o vulgares. Ahora, hermanos, no podemos olvidar, hermanos, que nosotros responderemos a Dios de las palabras que nosotros hablamos. Pareciera que no, pero nosotros vamos a responder a Dios en cuanto a qué es lo que hablamos. No podemos olvidar eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 12:36 y 37: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanos, sí tiene que ver la forma en que hablamos, porque de nuestras palabras incluso vamos a dar cuenta al Señor. Ahora, vamos a ver 5 principios, hermanos, para transformar la forma como nos expresamos. Nosotros, hermanos, posiblemente no estamos expresando bien, ¿verdad? Pero siempre es bueno decirlo, porque aún en el ámbito cristiano yo he escuchado muchas cosas que no las debemos de hacer. No debemos hablar de esa forma. Por muy amigos que seamos, o porque nos consideramos de que aquí estamos en confianza, aquí démosle, y no, ¿cuál démosle? No. Aquí, por mucha confianza, nosotros, aunque tengamos el grupo, nosotros seguimos siendo cristianos. No somos cristianos de ocasión, somos cristianos en todo lugar y en todas circunstancias. En cualquier grupo de personas que nos encontremos, los mismos cristianos somos, y nos vamos a identificar en nuestra manera de hablar. Uno de los ejemplos o uno de los consejos o mandatos que Pablo le dio a Timoteo es: pero tú, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Sé ejemplo. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo: sé ejemplo en palabra. Ten cuidado, Timoteo, tú como joven necesitas un sumo cuidado cómo te vas a dirigir a los demás. Sé ejemplo en palabra. Hermano, eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque cuentan las palabras que los cristianos expresamos, porque con las palabras testificamos de Cristo, testificamos del poder de Dios, testificamos de la bondad de Dios, testificamos del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Cuando nos oyen con palabras vulgares: no, este no ha cambiado, este todavía está sazón, este todavía está entre allá así en Camagua y elote, este todavía no está definido.
Pero un cristiano, uno que está definido, tiene que seguir las pisadas del maestro. Y una de esas formas es hablar correctamente. Como dije al principio, no hablar con palabras seleccionadas. Porque podemos decir, hermano, alguna cosa de una manera simple pero correcta. Pero eso no nos lleva a expresarnos de una manera vulgar. Entonces es importante, hermanos, esto. Hay 5 principios para transformar la forma como nos expresamos. Número 1, tenemos que reconocer que las palabras vulgares nos afectan en el área personal y espiritual. Ese es uno de los principios. Hay que reconocer que las palabras vulgares nos afectan el área espiritual y también, hermanos, el área personal. Número 2, tenemos que reconocer que la voluntad de Dios no es que hablemos en forma vulgar o soez. Recuerden, la voluntad de Dios es que hablemos bien. Porque la palabra del Señor dice que, hermanos, no se pone una luz sobre o bajo un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice el Señor Jesucristo, palabras textuales del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Cuando miran ese obrar bien en nosotros, la gente va a hablar bien de Dios. Y nosotros todos queremos que el nombre de Cristo sea glorificado, que el nombre de Cristo sea exaltado, que la gente diga: oh, esa persona tiene algo diferente, esa persona se ve que ha tenido un encuentro con Dios. Estamos testificando cuando, hermanos, nos dirigimos bien a los demás. Hermanos, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oiga, cuentan las palabras. Pablo dice aquí a los efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Con nuestras palabras intentamos que nos oigan. Entonces, para dar gracia a los oyentes, para que los oyentes, hermanos, estén satisfechos de la manera como nos escuchan. Ahora, tenemos que reconocer que nuestras palabras, lo que hablamos, nuestras palabras edifican o destruyen. Eso tenemos que reconocerlo. Este es un principio que debemos de adoptar para modificar. Hermanos, siempre hay que reconocer que nuestras palabras tienen 2 sentidos: destruyen o edifican. ¿Hacia qué va a ir nuestro enfoque? Nosotros queremos edificar, ¿verdad? Porque para eso hemos sido llamados. Dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si no medimos nuestras palabras, podemos causar daño a quienes nos rodean, si no las medimos. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Debemos de saber bien las palabras que usamos. Una persona con una mente renovada mide cuidadosamente sus palabras. Piensa, ¿verdad?, si con aquellas palabras va a edificar o va a destruir. Un cuarto principio es fijarnos la meta desde hoy de guardarnos de hablar maldad, de hablar vulgaridad, de hablar palabras soeces. No son necesarias ni convenientes para nosotros. Cuidarnos de hacer eso. El Salmo 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y el quinto principio, hermanos, pedir ayuda a Dios para que de aquí en adelante nos expresemos con las palabras apropiadas. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal, es decir, que tengan buena sazón. Cuando dice sazonada, como que Pablo está diciendo algo que caiga bien. Imagínense que le hacen una comida toda insípida, solo hay el poco de huevo allí sin sal y sin nada allí, o el poco de cosas allí que
Un pescado que nada, solo tiraron el pescado ahí. No le sazonaron ahí con aquel sazón, con aquel ingrediente, con la sal de ajo, con todo ese tipo de cosas. Lo que lo hace sabroso. Pablo dice, tus palabras sean sazonadas con sal, que sepan bien. Lo que está diciendo de una palabra figurativa, Pablo, es que caiga bien a los demás. Cuida de tus palabras, que tus palabras, hermano, hayan cabida, hayan gracia en los oyentes, que les agrade la conversación contigo, que no se corran a los 2 minutos, te dejen solo, no. Por eso, miren, me gusta este texto, Colosenses 4:6. Póngalo y escríbalo. Sean vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para concluir, hermanos, cuando reconocemos que las palabras vulgares y ofensivas afectan nuestra vida, las relaciones personales y nuestra intimidad con Dios, hermanos, es afectada. Nosotros tenemos que decidir ser transformados y cambiados. No estamos solos, porque con la ayuda de Dios lo podemos lograr. A través de su palabra vamos a encontrar las formas correctas de cómo dirigirnos a los demás. No importa de qué país seamos, pero siempre hay una palabra correcta cómo dirigirnos a los demás, con todo respeto. Y como, si hay algo importante, hermanos, averiguar el nombre de alguien para dirigirnos a esas personas y para tratarlas apropiadamente, y así va a haber paz, buena comunicación entre nosotros. Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y cuando nosotros irrespetamos a las personas, llamándolas de otra forma y con palabras soeces, vamos a tener problemas. Pero vamos a estar bien si nosotros meditamos antes de proferir palabras, pensemos cuidadosamente, yo tengo que edificar la vida de esta persona. Yo quiero que haya gracia en mi forma de hablar. Y esto es importante, hermano. Es tiempo de comenzar a modificar no solo nuestros patrones de conducta, sino también la forma en que nosotros hablamos. Vamos a orar, hermano, a pedirle a Dios que nos ayude, porque también detrás de nosotros vienen unas generaciones que van a estar aprendiendo de nosotros. Ellos necesitan buenos ejemplos, no solamente de conducta, sino también de cómo hablar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu bondad, Señor, y misericordia. Señor, somos responsables ante esta sociedad y también, Señor, ante tu pueblo, a los niños que vienen creciendo, de dejarles un buen legado. Enséñanos, Señor. Yo sé que con los patrones de conducta son importantes, imprescindibles en nuestra vida, pero también la manera en que hablamos, Señor. Nuestros hijos van a estar alerta a ir aprendiendo, Señor, como esponja, las cosas, las maneras, hermano, de cómo nosotros nos referimos, qué es lo que hablamos, cómo hablamos. Ayúdanos, por favor, Señor. No podemos solos. Tú, con tu Espíritu Santo y con tu bendita palabra, puedes hacerlo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crear hábitos de conducta, Señor, correctos, y correctas formas de hablar también. Padre, bendice a tu pueblo. Mientras mis hermanos están orando, quisiera saber si hay alguna persona que por primera vez que está con nosotros, nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo, nunca ha levantado su mano y dicho, yo quiero recibir a Jesús como mi suficiente Salvador. Si hay alguna persona, ahí está, puede levantar su mano, yo voy a orar por él. ¿Hay alguna persona? Todos somos cristianos. Si es así, hermanos, Dios les bendiga. Sigamos adelante y hallemos gracia cuando hablamos ante los demás. Mi hermano con nosotros. Dios les bendiga. Gloria a Dios por su palabra. Dios siempre nos exhorta, nos habla a nuestras vidas para cómo vivir, hermanos. Lo que el hermano estaba diciendo, hermano, es una realidad. En nuestros trabajos, hermano, oímos palabras muy como lo que él dijo, muy groseras. A veces nosotros tenemos que salir de esos grupitos a donde
Se está hablando eso, hermanos, porque realmente cuando nosotros tenemos temor, el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros nos sentimos mal, hermano. No es que seamos perfectos, no es que seamos santos, así que no tengamos pecados o faltas, pero a veces, hermano, a mí me ha tocado estar en medio de gente hablando cosas muy vulgares. A veces yo tengo que comer aparte para no oír esas cosas. Pero mi recomendación a cada uno de ustedes, hermanos, no participe y a esta persona no va a seguir hablando de esa manera con usted. Pero si usted participa con una persona o comienza a reír o a jugar, va a entrar al juego y es bien peligroso, hermanos. Nosotros debemos no apartarnos porque ellos necesitan de Dios también, pero debemos de ser sabios cuando nos encontramos juntos con personas que hablan de esa manera. Ese lenguaje es dañino, hermanos. No solo, hermano, nos daña, sino a veces, hermano, se puede pegar a nosotros, hermano. Porque según lo que oímos mucho en la mente, lo tenemos nosotros. Hay que reprender esas cosas, hermanos, para que nosotros podamos vivir en santidad, hermanos. Y tener un lenguaje de Cristo, hermano. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar para ser despedidos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a tiempo, Señor. Tú nos hablas cada día, Señor, cómo debemos conducirnos, cómo debemos caminar, Señor. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Somos peregrinos y vamos de paso. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir con un lenguaje, Padre, que seamos, Padre, de testimonio a los demás. Ayúdanos a vivir, Señor, con un lenguaje, Padre, que podamos elevar tu nombre. Que podamos, Señor, ser hombres de luz, no de oscuridad. Padre Santo, te damos gracias por este servicio. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Llévanos con bien, Padre. Apártanos de todo accidente, Señor, de toda cosa allá afuera, Señor. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Llévanos con bien. Apártanos de todo accidente de carro, Señor, de toda cosa que nos estorbe en el camino, Señor. Te damos gracias, Padre, y que la paz tuya quede con cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Te doy gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya.